Buenas tardes, yo soy Martín Cañas, soy médico, estoy en el área de farmacología de la Federación Médica y soy docente de farmacología también. Hoy vamos a estar conversando sobre algunos aspectos salientes del tratamiento y la prevención del COVID y todos estos ensayos clínicos que se están desarrollando en este momento. Cuando nos referimos a ensayos clínicos, es una de las facetas de la investigación de las moléculas para el tratamiento, para potenciales tratamientos o prevención de patologías, en este caso del COVID-19. Los ensayos clínicos son la fase clínica del estudio de estas moléculas en seres humanos. Previamente hubo una fase preclínica, que es cuando las moléculas se prueban en otras especies animales, donde se verifica la seguridad y tolerabilidad. La investigación clínica se divide básicamente en tres fases. La fase número uno, que es el estudio en voluntarios sanos, normalmente, donde se ve el efecto de estas moléculas en una fisiología normal. Y lo que se busca es una investigación de la dosis y la tolerabilidad. Normalmente esto involucra a un número muy pequeño de personas, entre 20 y 50. Después, cuando pasa satisfactoriamente estas pruebas, se investiga lo que se denomina la fase 2 de investigación, que es cuando, en el caso de los medicamentos, se investiga el paciente. Es la primera vez que se investiga en pacientes, es decir, en aquellas personas que tienen la patología en cuestión. Esto ya involucra un número más grande de pacientes, normalmente 100, en condiciones ideales y en la industria farmacoquímica, y cuando atraviesa satisfactoriamente, una vez más, estas pruebas y los resultados son promisorios, se decide pasar a los ensayos en fase 3. Es decir, en la fase 2 lo que buscamos es la escalada de dosis y sobre todo las pruebas de seguridad. En la fase 3 es cuando un medicamento, también en el caso de las vacunas, se experimenta en grandes cantidades de seres humanos. Normalmente, un ensayo clínico normal, esto involucra de cientos a miles de personas. Y lo que buscamos es una prueba fehaciente de eficacia. ¿Y cómo se logra esto? Comparando la intervención, en este caso el medicamento que se va a introducir en la persona, que se va a administrar a la persona, con la mejor alternativa disponible hasta ese momento para esa patología. Cuando esta mejor alternativa no está disponible, es cuando se utiliza como comparador el placebo, es decir, una pastillita de azúcar o algo que simule ser la intervención. Los tratamientos, es decir, la intervención, el medicamento auspiciado o el medicamento que estamos probando y el placebo o la mejor alternativa disponible son asignados al azar. Por múltiples mecanismos que hay disponibles, se pueden dividir al azar y generalmente lo deseable es que los pacientes no sepan si reciben placebo o la intervención, y los profesionales que lo administran tampoco sepan qué están suministrando, ya sea placebo o la intervención. Así, en el doble ciego, es decir, cuando el paciente ni el profesional saben qué reciben, se elimina cualquier tipo de subjetividad que pueda influir en el resultado. Una vez finalizado esta prueba, lo que nos fijamos es de aquellos que recibieron el placebo y aquellos que recibieron la intervención, en cuáles hizo efecto y se comparan por métodos estadísticos y nos dicen realmente el efecto que tiene. En este contexto de pandemia, hay más de 2.800 ensayos clínicos en curso para investigar intervenciones terapéuticas y preventivas. Muchos han señalado que esto ha sido un desperdicio de investigación porque se han emprendido muchísimos ensayos con un número pequeño de pacientes y con algunos defectos en el diseño, es decir, por ahí no había grupo control, lo que estábamos diciendo recién, no había con qué comparar, pero generalmente lo que se pide es un ensayo clínico, lo que esto es fase 3, controlado y aleatorizado, es decir, asignado al azar y controlado con otro tratamiento, para tener la certeza de la eficacia de la intervención.
Es así como hemos asistido en esta época a grandes fracasos como de la hidroxicloroquina, que venía, digamos, venía picando en punta, o el lopinavir, ritonavir. Digamos, muchos ensayos pequeños señalaban que podían tener eficacia, pero cuando los ensayos más grandes, como el ensayo británico, el Recovery, con más de 1000 pacientes, si bien en un estudio de diseño abierto, es decir, que se sabían qué es lo que estaban recibiendo, la magnitud de los pacientes y la excelencia del diseño permitió establecer que no tenían efecto. Tanto la hidroxicloroquina no tenía efecto sobre la mortalidad, y lopinavir, ritonavir, por el momento no han probado. Es decir, siguen algunos ensayos en curso, muchísimos, vamos a tener muchas novedades de esto, pero por el momento esas dos alternativas no han tenido certeza de eficacia. Diferente ocurrió con el corticoide, la dexametasona, que es dentro de los tratamientos, no es un antiviral, sino que va dirigido a los efectos inflamatorios que desencadena la enfermedad. En un pequeño número de pacientes, recordemos que el 80 al 85% de los pacientes que se infectan con COVID van a tener una enfermedad o asintomática o con muy pocos síntomas, una enfermedad leve. De eso hay un 10 a 12% que va a tener una enfermedad moderada a grave, y de esos hay un 5% que va a requerir una internación, y de esos un porcentaje no menor va a necesitar cuidados críticos. Estos tratamientos, de todos los que mencioné, tanto la hidroxicloroquina, o quizás la hidroxicloroquina podemos revisar, pero el lopinavir, ritonavir, el remdesivir, otro que se experimentó en Estados Unidos del laboratorio Schiller, y la dexametasona, se utilizan en pacientes graves, son pacientes que están en internación. La dexametasona se utiliza en esa fase de la enfermedad donde se desencadena lo que se ha denominado, aunque no probado, tormenta de citoquinas, donde hay un montón de sustancias que confluyen para producir una hiperinflamación. Es decir, son unos mediadores, son las citoquinas, que son unos mediadores de la inflamación, que se perpetúan y desencadenan una sobrerespuesta. La dexametasona se ha visto que sirve mucho en los pacientes que están intubados y un poco menos en los pacientes que requieren oxígeno, pero no intubación, pero no sirve para aquellos pacientes que no requieren oxígeno, no han disminuido ninguno de los parámetros requeridos. El caso del remdesivir, que es la otra molécula que ha demostrado algunos beneficios, lo que ha mostrado es que disminuye la recuperación de los síntomas en 4 días. El ensayo clínico que se llevó a cabo en Estados Unidos fue primero dado a conocer por informes de prensa. Estamos en una época donde las comunicaciones científicas aparecen primero en los periódicos y después en las publicaciones científicas. Pero si bien es una buena noticia si acortara el tiempo de estancia en el hospital, porque 4 días nos liberaría 4 días antes una terapia intensiva, todavía no está aceitado esa asociación de que disminuya. Simplemente se recuperan más de los síntomas. Una cosa es medir la carga viral, digamos, medir la eficacia de un medicamento por la carga viral o por la recuperación, el tiempo de la recuperación de los síntomas, y otra cosa es medirlo por la disminución de la mortalidad. Lo que nosotros necesitamos acá es medicamentos que actúen sobre lo que llamamos variables duras, disminución de la mortalidad. Lo otro es una promesa o una prueba indirecta de que podría llegar a serlo. Como lo hemos visto, sobre todo en el caso de la hidroxicloroquina, esta disminución de la carga viral o supresión de la carga viral a pocos días no se ha trasladado en efectos clínicos visibles, y menos en efectos clínicos grandes como la disminución de la mortalidad. En el caso del COVID, la necesidad tanto de política, científica y de la comunidad en general de tener medicamentos viables y rápidos ha llevado a utilizar muchas cosas sin tener conciencia o tener la certeza de esa eficacia. En Argentina estamos teniendo muchos desarrollos autóctonos, si se quiere. Se están investigando muchísimas moléculas. Todas estas que yo hablé
se están investigando en Argentina, Remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, siguen los ensayos clínicos, hay un mega ensayo que se llama Solidarity de OMS, que suspendió la rama de hidroxicloroquina por estos efectos que se habían mencionado, y también dejó de incorporar pacientes de lopinavir, ritonavir. Pero en Argentina han aparecido algunas cuestiones que han tomado mucha difusión en la prensa, como ser el suero equino, por ejemplo, que es un desarrollo local, la colaboración de varios centros, entre ellos la USAM, Laboratorio Immunova y el Instituto Malbrán, que el principio no es un tratamiento específico contra el virus, sino que lo que hace también es suministrarle los anticuerpos a las personas fabricados o por otra, digamos, es lo mismo que el plasma de convaleciente, donde uno tiene los anticuerpos y se los dona al paciente que está enfermo. Entonces los anticuerpos de otra persona sirven para combatir o para limitar la enfermedad, para que esa enfermedad no se transforme en más grave. En este caso, lo que se hace es infectar a algunos caballos con un virus atenuado para que produzcan estos anticuerpos, y después esos anticuerpos, por el mismo procedimiento que se realiza en humanos a través de lo que se llama el plasma aféresis, en vez de ser una transfusión de sangre, al donante de plasma le ponen una vía, sacan la sangre, la filtran el plasma y le devuelven todos los elementos formes de la sangre y queda nada más que el plasma. De ese plasma se purifican los anticuerpos y se clasifican, se ve su actividad y se clasifican por la cantidad de anticuerpos neutralizantes que tiene, los que son capaces de neutralizar las células infectadas o el virus en sí. En el caso del suero equino, del suero obtenido de caballos, este plasma sometido al mismo proceso tiene un tratamiento adicional que es fragmentar los anticuerpos para evitar la posibilidad de tener reacciones alérgicas, porque es un plasma heterólogo, es de otro organismo, es de otra especie. Pero la ventaja del suero equino frente al plasma de convaleciente, lo que hacen es transferir anticuerpos ya formados a los pacientes que tienen un COVID moderado. La ventaja es que por un caballo uno puede tener tratamiento para 100 pacientes. Este suero equino, al igual que el plasma de convalecientes, están en ensayos clínicos. Son tratamientos experimentales, es lo que mencionábamos recién. Y el tratamiento que tenemos actualmente para el COVID es el tratamiento de sostén. Ustedes leen que hay 190 y pico de mil recuperados. Esos pacientes recuperados son, en parte, debido a la evolución natural, pero también en parte los que estaban internados en terapia intensiva, se recuperan por todo el esfuerzo que están haciendo los profesionales de terapia intensiva y que aplican todas las medidas acorde y bien establecidas y bien protocolizadas para el tratamiento de esos pacientes. No es que no hay tratamiento. Entonces, estos pacientes normalmente, el comparador del tratamiento del plasma de convaleciente, del suero equino, del ibuprofenato de sodio, que es otro tratamiento que está, debería ser el tratamiento de sostén o el tratamiento validado para normalmente administrado a esos pacientes. En definitiva, lo que el mensaje es, hay muchos tratamientos en investigación. Les vuelvo a repetir, hay en la base de datos de Estados Unidos de registro de ensayos clínicos, que es una base de datos donde confluyen casi todas las investigaciones, hay más de 2.800 investigaciones en curso. Son muchísimas. De esos vamos a ir teniendo resultados a lo largo del tiempo y esperemos que sean satisfactorios. El otro tema son las vacunas. Volvemos a los ensayos clínicos. Hay más de 165 vacunas que se están investigando para el COVID-19. De esas más de 165 que van aumentando todos los días, hay 138, 139 que todavía están en estudios preclínicos. Si se acuerdan, antes de aplicarlos en humanos, están viendo si en otros animales producen anticuerpos. Las restantes, que son 29, que están en fases de ensayos en humanos, de esas 29 hay 6 a 7, eso también va cambiando todos los días,
que están en ensayos clínicos fase 3, es decir, es en la última etapa. De esas vacunas hay dos que han tomado notoriedad en Argentina. Una es la vacuna de Pfizer, de BioNTech, y Pfizer, que es una vacuna, hay varios tipos de vacunas, pero esta vacuna es porque se están haciendo los ensayos clínicos en Argentina, ¿no? La Fundación Infant, con el doctor Pollack a la cabeza, se anunció hace un par de semanas que se iban a iniciar los ensayos clínicos en Argentina con esa vacuna. Esa vacuna es una vacuna de ARN, donde ese ARN son vacunas que todavía no se habían ensayado, se llama vacunas genéticas, y donde se introduce a partir de ese ARN la información para que la célula fabrique los anticuerpos, que es el principio de las vacunas. Las vacunas lo que hacen es sensibilizar al organismo de diferentes formas para que el organismo fabrique los anticuerpos. Esa es una de las vacunas que ha tomado notoriedad. La otra vacuna que ha tomado notoriedad en este momento es la vacuna de Oxford, que hace un par de días el presidente anunció que se iba a fabricar en Argentina. Esa vacuna es la que se llama por vector viral no replicativo, es decir, también se utiliza otro virus que está modificado para que lleve la información de alguno de los antígenos del coronavirus. En este caso, del antígeno de espiga o spike, como ha trascendido varios, por varios lados, y en este caso es un adenovirus de chimpancé, por eso se llama ChAdOx, ¿no? Por chimpancé adenovirus Oxford. Estas son muy buenas noticias, que se estén ensayando estas vacunas, en una que se está ensayando, otra que se está produciendo, sobre todo la producción. La buena noticia, yo creo, de la vacuna de Oxford es que se mantienen los criterios de solidaridad y de distribución equitativa. Porque lo que estamos asistiendo también es una guerra geopolítica por ver quién tiene, y de nacionalismo absurdo de comprar la máxima cantidad de posibilidades para no quedarnos sin vacunas. Y como siempre, en este mundo, los que más salen perjudicados son aquellos que tienen menos recursos, que menos posibilidades tienen. Eso pasa en el mundo y pasa a nivel país y pasa a nivel regional, digamos. Los que tienen menos recursos son los que tenemos que estar más pendientes, porque son los más necesitados y que dependen de las decisiones que tomen otros. Vuelvo al tema de la vacuna de Oxford, la cual, bueno, es desarrollada primero por una institución universitaria, ¿no? La Universidad de Oxford, a la cual AstraZeneca se asocia estratégicamente, digamos, Oxford, la universidad llama a AstraZeneca para la posibilidad de hacerlo masivamente, ¿no? Por la capacidad logística, básicamente. Pero le solicita a AstraZeneca que garantice su distribución mundial y al precio del costo. AstraZeneca acepta esto y es así que busca operadores en todo el mundo para la fabricación. Obviamente que los dimes y diretes de todas estas estrategias son mucho más complicados que la simplificación de esto. ¿Por qué poner las fichas en esta vacuna? Por estas cuestiones. Primero, porque no se han comprometido la producción de nada. Segundo, porque también involucra lo que llamamos transferencia de tecnología, es decir, se brindan las capacidades para que otros que puedan fabriquen la vacuna. Se va a dar a un precio razonable y para toda Latinoamérica. Decíamos, no es que Argentina se queda con la vacuna, fabrica la vacuna y primero los argentinos. También hay una cuestión de solidaridad continental. Es decir, se van a garantizar la vacunación, por lo menos en un primer momento, para los grupos vulnerables, para las poblaciones especiales, trabajadores de salud, seguridad y aquellos con comorbilidades, de todos estos países, salvo Brasil, que ya había hecho su propio acuerdo. Esas son las buenas noticias. Estamos probando vacunas, hay otras más, está también al laboratorio Casará, se iba a hacer cargo de la producción o de los ensayos, más que la producción, perdón, de la vacuna Sinovac del laboratorio Butantan de China, que es otro tipo de vacunas, que son con virus inactivados. Pero el principio es el mismo. Lo que tratamos de hacer con las vacunas, para no complicar, hay 8 tipos de vacunas, pero de todas las vacunas lo que intentan
es que el organismo fabrique los propios anticuerpos contra un elemento extraño. Lo que hacemos es tratarlo se engaña al cuerpo diciéndole, tenés una infección. En realidad lo que tiene es un antígeno, es una muestra de esa infección y fabrica los propios anticuerpos. Entonces, la buena noticia es que tenemos una cartera abierta, la negociación para que entre otras vacunas o para la producción de otras vacunas no está cerrada, todo lo contrario, y tratar de garantizar estos principios de solidaridad y equidad en la distribución, tanto a nivel internacional como a nivel nacional también. No es que el que tenga capacidad de compra se va a poder vacunar y el Ministerio de Salud se compromete a brindar la vacunación para todo el mundo. Son épocas especiales, son tiempos muy especiales y acá se va a ver mucho cómo reacciona la comunidad científica mundial y sobre todo los empresarios de la salud. ¿Cuáles son las malas noticias? No son malas noticias, sino el principio de precaución. No sabemos si las vacunas van a funcionar. No, todavía, insisto, están en ensayos clínicos. Estamos hablando de 165 vacunas, 29 que recién que se están experimentando en humanos y solo 6 a 8 que están en ensayos clínicos fase 3. Otras de estas vacunas de ensayos clínicos fase 3, que todavía no están en Argentina, pero una que sí tiene patente, es la del laboratorio Moderna de Estados Unidos. Pero esa vacuna entraría a un costo de 30 a 40 dólares la dosis. Para tener un punto de comparación, la vacuna de Oxford, la que suscribió el contrato del laboratorio Insud de Hugo Sigman, tendría un costo de 3 a 4 dólares, que es el compromiso que hizo AstraZeneca con la Universidad de Oxford. De todas maneras, estos convenios y estos preceptos son en el marco de la emergencia pandémica. Hay que ver qué ocurre luego. Entonces les decía que las noticias de precaución es que no sabemos si funciona. De hecho, el emprendimiento que hace Sigman con su empresa es un emprendimiento de riesgo. No sabe, digamos, empieza a fabricarla sin saber si todavía sirve. Y para saber, digamos, para saber si sirve, eso no compete a los mandatarios tampoco anunciarlo, como vimos el otro día, a Putin anunciando que tenían la vacuna aprobada, ya que tenían una vacuna funcionando. Hay muy poca información de la vacuna rusa, es una vacuna semejante a la vacuna de Oxford, en el sentido que utiliza un vector viral, en este caso el adenovirus, los denominados adenovirus 5 y 26, pero que todavía no tenemos los datos de los ensayos clínicos en humanos. La única noticia que tenemos es que hubo un ensayo clínico en fase 1 y fase 2 y que se estaban incorporando 2.000 pacientes a un ensayo clínico fase 3. Pero por una aprobación de emergencia es que se aprueba esta vacuna. Es una de las dos vacunas aprobadas, las dos primeras. La otra fue otra vacuna china, la vacuna CanSino, que es la que traería Casara, se aprobó como emergencia para aplicar en los militares chinos. Se está viendo. Pero para el público en general se va a administrar, calculan que lo van a administrar para junio del 2021. Así que bueno, ese es un poco el panorama. Poca certidumbre de la eficacia, hay esperanza. Lo que se le pide a la vacuna es que sea eficaz, que tenga la menor cantidad de efectos adversos posibles y que sea bien evaluada. Estamos en una etapa histórica de que se acortaron muchísimo los periodos de investigación. Estamos investigando en 4 o 8 meses lo que tardaba 4 años, el ejemplo más exitoso, hasta 10 años en aprobarse una vacuna. Sobre todo porque se aplica a seres humanos que están sanos, por otra parte, y en los que se puede producir un efecto adverso. Así que bueno, habrá que esperar, tener esperanzas y se está investigando mucho y trabajando mucho para que haya soluciones en breve plazo.